Hola, soy Rosa Liarte y hoy vas a aprender la unidad 1 de Geografía para tercero de ESO. Vamos a ver qué es la geografía y el papel del geógrafo y el medio físico en el mundo. En esta unidad vas a aprender una introducción a la geografía y la unidad 1, que es el ambiente físico. Vamos a ir viendo por partes. Una primera introducción en el que vamos a conocer ¿qué es la geografía? Muchos de vosotros pensáis que la geografía solamente son mapas de países, montañas y ríos, y a muchos de vosotros nos gusta. Pero la geografía es mucho más que eso. Vamos a ver por partes. Por un lado tenemos la geografía física, en la que conocemos los paisajes, la vegetación, el tiempo y el clima, el agua, los mares, océanos, lagos, ríos y glaciares y los riesgos naturales, incluidos volcanes y terremotos. Por otro lado tenemos la geografía humana, dónde vive la gente, cómo vive la gente, culturas humanas y sociedad, economía y la demografía, que es el estudio de la población y la migración. Ambas la veremos este curso, tanto la geografía física como la geografía humana. Sin embargo, ambas no son dos temas diferentes, están muy relacionados. Vas a encontrar muchísima relación a lo largo del curso, ya que aprenderemos bastantes cosas. Por ejemplo, cómo afectan los factores físicos, como el clima, el suministro del agua y los paisajes, a la gente que vive y eligen dónde vivir para establecer ahí sus casas y sus ciudades. Cómo las sociedades humanas están organizadas en estados y relaciones internacionales. Eso es lo que se conoce también como geografía política y lo veremos también en este curso. La economía y el impacto de la actividad económica y la gente y el medio ambiente, muy importante y algo que nos tiene bastante preocupados, que es nuestro medio ambiente. La agricultura, la pesca, la silvicultura, que veremos lo que es, la minería, fabricación y manufacturas, construcción y servicios, afectan donde las ciudades están construidas y cómo vive la gente, así como el cambio en el paisaje que causa también, pues tristemente, polución y usar recursos naturales que a veces no son renovables. La población y la migración, pues también es muy importante en la geografía y cómo la población del mundo está creciendo tanto y hace presión al medio ambiente. La globalización, un nuevo concepto que vas a aprender este curso y los desafíos en los que nos encontramos en el mundo actual. Además también el desarrollo sostenible, que se basa en tres factores, en la sociedad, en la economía y en el medio ambiente. Se trata de conseguir satisfacer necesidades de la gente que vive el presente sin comprometer las posibilidades de los que vienen en el futuro. Así que muchas energías que se utilizan no son renovables y debemos de establecer un desarrollo sostenible para que el planeta sea un mundo mejor. A lo largo del curso también nos centraremos en los efectos sobre la vida de las personas y el medio natural. Los geógrafos a veces estudian ejemplos específicos de un proceso o situación. A esto se le llama casos de estudio y vamos a aprender mucho a través de casos de estudio y aprendiendo sobre ejemplos concretos para poder analizarlos y comprender la realidad en la que vivimos. ¿Qué mejor manera que estudiando casos concretos? Esto nos permite mirar los detalles y todas las cuestiones que se plantean y aplicarlo a situaciones también muy similares. Así que continuando con la geografía, nos preguntamos también ¿qué hace un geógrafo? ¿Qué es lo que hace un geógrafo? ¿En qué trabaja y a qué se dedica? Parece que no, pero tenemos muchos geógrafos presentes, porque, por ejemplo, analizan los datos de los terremotos, huracanes, estudian las predicciones del tiempo, organizan los pasos a seguir tras un desastre natural, planifican los cambios climáticos y avisan a gobiernos y economistas de posibles sucesos. El trabajo del geógrafo es muy importante y a veces muy desconocido y mucha gente no sabe qué hay detrás geógrafos. Por ejemplo, hay aquí un ejemplo de cómo se usa la geografía. En el caso, por ejemplo, en el que el gobierno quiere construir una carretera entre dos ciudades y ambas rutas que hay posibles, una está cerca de un lago y la otra es más larga, pero atraviesa una ruta verde. Y lo que pide el gobierno es un informe para ver cómo construir esta carretera.
Por ejemplo, el geógrafo pues le tiene que dar informes de geología sobre cómo el tiempo y el suelo y la roca pueden afectar a la construcción de la carretera. De urbanismo, cómo la nueva carretera puede afectar a las ciudades y villas por las que pasa. Ecosistemas de lagos de agua dulce, del impacto medioambiental de la carretera en el lago. Otros impactos medioambientales, como por ejemplo de la carretera en el paisaje y en el hábitat que cruza. Impacto en el tráfico, cuánto tráfico usará la carretera y qué viajes hará la gente. Y la economía, un asesoramiento de los beneficios económicos de la carretera, su construcción y uso de materiales buenos para calidad y precio. En el orden de tomar una decisión, el gobierno necesita así geógrafos, que revisa toda esta información especialista y toma nota de todos los factores físicos y humanos, y lo que hará es permitirle decidir al gobierno la mejor opción, si la carretera debe ser construida y cuál sería la mejor ruta. Por eso es muy importante el papel del geógrafo hoy día. Continuamos aprendiendo sobre las herramientas de los geógrafos, que son herramientas que tú también vas a utilizar en esta asignatura. Los geógrafos usan varias herramientas sobre la actividad humana y física. Las más importantes seguro que ya te suenan y las conoces de antes. Una de ellas son los mapas. Los mapas también son de diferentes tipos. Los físicos que muestran la altitud de montañas, ríos y otras características físicas. Los mapas políticos que muestran las características de los seres humanos como las delimitaciones de los países y las ciudades. Luego los mapas temáticos que muestran por colores indicadores específicos y cambian la localización. Por ejemplo, pues mapas de fertilidad de diferentes países, de población. Hay muchos mapas temáticos. Además también gráficos y tablas pueden ser usados para comparar cosas o ver los cambios a lo largo del tiempo. Los más comunes son los gráficos de barra, los gráficos de línea y los gráficos circulares. Además, los geógrafos también utilizan fotografías aéreas y sobre todo las que incluyen fotos de satélites hoy día, que pueden mostrar el impacto del ser humano en el paisaje, como por ejemplo, pues tristemente, la deforestación o la minería. También las pirámides de población las usaremos y se trata de un gráfico de barras horizontal que representa la cantidad de personas de una población, divididos por sexo. En un lado se representa a hombres y en otro a las mujeres. Y finalmente los climogramas, que los has aprendido en esta unidad, y los climogramas recogen un gráfico en el que se representan las precipitaciones y las temperaturas de un lugar en un año. Se dividen en precipitaciones y temperaturas medias. Los climogramas los hemos repasado en un vídeo anterior. Para ver climogramas de todos los lugares del mundo te recomiendo esta página web. Se trata de es.climate.data.org, una web donde puedes consultar todos los datos climáticos mundiales por países. Por ejemplo, Tokio, y al pulsar en ella te saldrá los climogramas de Tokio y de todas las ciudades del mundo. Está muy muy bien. Continuando con el esquema que estamos aprendiendo, vamos a seguir viendo ¿qué es la geografía física? En esta unidad, la geografía física la recordaremos porque estudiamos geografía física en primero de ESO. Y ahora vamos a estudiar cómo los humanos dependen del ambiente físico donde viven. Veremos cómo la vida de la gente depende sobre todo del clima, los recursos de agua que tiene, el paisaje y la vegetación de esa zona. Además veremos la gente que vive en condiciones favorables, así como la gente que se ha adaptado a zonas duras y que tiene muy malas condiciones climáticas, pero aún así hay gente viviendo en esas zonas. ¿Dónde viven la mayoría de los humanos? La mayoría de los humanos eligen vivir en sitios donde haya su familia y amigos, donde puedan encontrar un buen trabajo o un lugar de estudio, donde hay zonas de ocio también y conexiones de transporte.
Estos son los factores humanos. Sin embargo, la mayoría de los lugares donde muchas personas viven también son favorables en términos de medio físico. Normalmente la gente elige vivir en zonas de tierra plana, en mesetas o llanuras, que son fáciles de construir, carreteras, ciudades y raíles. También prefieren ciudades de clima moderado, donde se necesita menos aire acondicionado y es bueno para hacer cultivos, también cerca de ríos o lagos para tener agua potable para beber y regar y también para transporte en barco. Además también la gente prefiere vivir cerca de la costa, por lo que es muy común que las ciudades costeras estén muy sobrepobladas y también la gente elige otros recursos cerca, como son las maderas, piedras y cosas para construir, además de zonas que también provean gasolina para el transporte. ¿Y qué es eso del desarrollo sostenible que lo hemos hablado antes? Pues en la actualidad la mayor parte de los recursos que consumimos provienen de fuentes no renovables. ¿Qué significa esto? Estas fuentes se agotan y encima contaminan. ¿Qué es así el desarrollo sostenible? Pues se trata de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos del futuro. La mayoría de las actividades humanas hoy día no son sostenibles al medio y largo plazo y tal y como están hoy día planteadas. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es talar árboles asegurando su repoblación. Por ejemplo, si la aseguramos, se trata de una actividad sostenible. Si no aseguramos la repoblación de estos árboles, se trata de una actividad no sostenible. Sin embargo, por ejemplo, algo que hacemos todos los días, que es consumir petróleo echando gasolina a nuestros coches, es una actividad no sostenible. Vamos a comenzar con los casos de estudio. Vamos a ver ejemplos concretos para entender nuestro medio físico y la gente que vive en él. El primero que vamos a conocer es la llanura del Ganges, uno de los ríos más famosos en la zona de la India. Vamos a conocer con detalle este caso de estudio, hablando sobre la zona del Ganges. Como introducción diremos que la llanura del Ganges cubre un gran área del norte y este de la India, sobre todo Pakistán, Bangladesh y el sur de Nepal. Para que veamos con detalle, estos son climogramas típicos de esta zona, que tiene monzones en verano, como puedes comprobar en su climograma, con grandes lluvias en verano. Unas temperaturas medias que no oscilan mucho, como puedes comprobar, y los meses de invierno apenas tiene precipitaciones. Continuando con ello, la zona del Ganges tiene un clima tropical y además la parte del oeste tiene un clima semiárido. La media de las temperaturas y lluvias se muestran en los climogramas que hemos enseñado antes y en verano todas las partes de la llanura reciben fuertes lluvias debido a los monzones. El paisaje de esta zona de la llanura del Ganges está marcado por el agua que bañan los ríos Indo, Ganges y Brahmaputra. El nacimiento de estos ríos está en la cordillera del Himalaya y en el curso alto, donde el agua del río discurre más fuerte, erosiona las rocas y estas rocas transportan limo. Acuérdate que lo vimos cuando estudiamos el Antiguo Egipto, lo que hace que el valle de estos ríos sea de tierra muy fértil. ¿Cómo vive la gente en esta zona? Pues la llanura del Ganges tiene una alta densidad de población. Tiene grandes ciudades como Delhi, Calcuta, Karachi, Dhaka y un total de 1.000 millones de personas. Las razones de esto es por sus excelentes condiciones para la agricultura. ¿Por qué? Pues porque la tierra es llana y hace que sea fácil el crecimiento del cultivo. Además es muy fértil por el limo y hay gran suministro de agua de dos fuentes, una de la lluvia del verano de los monzones y otra debido a que se han construido presas y canales para coger el agua de los ríos. Vamos a conocer siempre al final de estos casos de estudio a los retos que se enfrentan esta zona. Por ejemplo, vamos a conocer el por qué a veces también hay sequía en esta zona. El monzón de lluvias a veces trae problemas porque puede traer
grandes lluvias, pero también sequías. A veces no es suficiente la lluvia y le lleva a esto grandes pérdidas de cultivos a la población de aquí. Y otros años pues llueve demasiado y lo que lleva a inundaciones que pueden destruir los cultivos y echar a perder la tierra. Aquí tenemos un ejemplo de los monzones, de cómo vienen los monzones de verano desde el mar y el monzón de invierno que viene del interior del continente. También tenemos aquí un ejemplo de plantación de arroz de la gente, de la población de esta zona, y también aquí abajo tenemos una imagen de gente que le ha pillado las inundaciones de las que estábamos hablando anteriormente. Continuando con esto, además también el cambio climático está afectando el patrón de los monzones y esto puede traer grandes consecuencias a la agricultura de esta zona. Esto hace que los glaciares del Himalaya se estén derritiendo poco a poco, se están descongelando y hará que no haya agua constantemente en los ríos que pasan por la llanura. Como consecuencia puede ser que en un tiempo no muy lejano no habrá suficiente agua para regar los cultivos de esta población. Además, la población está creciendo mucho en esta zona, lo que hace mayor presión en la tierra para cultivar y en los recursos del agua. Vamos con el siguiente caso de estudio del esquema. El siguiente se trata de la selva del Amazonas, un gran ejemplo para poder entender lo que está sucediendo en esta zona. Vamos con una introducción. La selva del Amazonas es un área muy grande de selva tropical que cubre los países de Brasil, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador. Para que te hagas una idea, aquí tienes un mapa de en dónde está situada la selva del Amazonas. Como puedes ver, es enorme. ¿Qué tenemos más? El clima y el paisaje de esta zona. En el caso de esta zona, el clima es ecuatorial, que significa que la temperatura y la lluvia son altas a lo largo de todo el año. No hay mucha diferencia de temperatura entre la noche y el día. Aquí tienes un climograma de esta zona, como puedes ver, con elevadas lluvias todo el año y además, como está cerca del Ecuador, la oscilación térmica es más o menos siempre la misma porque tiene temperaturas muy altas. Continuando con el clima de esta zona, pues tenemos que este clima proporciona condiciones ideales para el crecimiento de la vegetación. Los árboles crecen muy altos y bloquean gran parte de la luz del sol, por lo que crecen pocas plantas en el suelo y este suelo no suele ser apto para la agricultura. Además también por la gran cantidad de lluvias que hay durante todo el año. Además, en la selva tienen montones de animales, incluyendo insectos. Hay muchísimos insectos en esta zona. La mayoría de los animales viven encima de los árboles donde hay más luz y comida. El río Amazonas y sus afluentes fluyen a lo largo de la selva del Amazonas y en la selva la caída de hojas y su descomposición aporta nutrientes a la tierra, pero las fuertes lluvias, como he dicho antes, arrastran los nutrientes y hace que la selva no sea muy fértil para hacer plantaciones y agricultura. ¿Cómo vive la gente del Amazonas en esta zona? Pues la selva amazónica tiene muchísimos recursos naturales, incluida la madera, minerales como el oro, el hierro, y a veces es difícil para los humanos vivir en la selva, debido al valor y al clima húmedo, y por esta razón la densidad de la población del Amazonas es muy baja. Tribus indígenas viven de la caza y recolección en esta zona, y a veces con cultivos migratorios. Los no indígenas tienen granjas de subsistencia pequeñas en la selva y también utilizan sistemas de agricultura de migración. ¿Qué son los cultivos migratorios? Pues se tratan de cultivos de rotación que se aclara un área del bosque cortando los árboles y quemando la vegetación de la zona. Los agricultores entonces siembran la cosecha en esta zona. Ahí luego quedan las raíces de los árboles, que tras unos años los árboles volverán a crecer y los agricultores necesitan una nueva zona para plantar. Si el cultivo migratorio se hace a pequeña escala, es sostenible, pero si vamos a más, cada vez será menos sostenible porque la tala de árboles será mayor.
Así que tenemos un gran problema, como podemos ver en esta imagen, que es la tala de árboles en el Amazonas. Aquí visto desde de satélite, en una misma zona, cómo se ha ido talando zonas de árboles y zonas intactas que están aún, ¿no? Pero poco a poco, cada vez la deforestación del Amazonas, como puedes ver también en esta foto, es mayor. Zonas totalmente taladas de árboles y zonas totalmente llenas de árboles. Esto está sucediendo ahora mismo en el Amazonas. Así que la deforestación es uno de los grandes problemas del Amazonas, tenlo en cuenta, la deforestación. Así que, además de lo que conlleva de pérdida de árboles, también estamos perdiendo la biodiversidad de esta zona, porque estamos perdiendo dióxido de carbono por la tala de árboles y hace que incremente indirectamente el calentamiento global de la Tierra. Además, los indígenas han vivido en la misma zona de la selva por generaciones y luchan para defender sus tierras que le están quitando con la tala de árboles. Tenemos aquí otra imagen de las tierras y de las zonas de cultivo de esta zona, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues ahora el gobierno de Brasil quiere construir una inmensa presa hidroeléctrica que va a poder generar muchísima energía renovable, pero a su vez traslada de su zona de hábitat a más de 20.000 personas, lo que llevó en el 2012 a que líderes indígenas viajaran al Parlamento Europeo de Estrasburgo para protestar contra la presa. Te amplío aquí la imagen para que veas el momento que sucedió. Esto está teniendo también mucha controversia. Sin embargo, también esta zona tiene muchísimas enfermedades en la población autóctona. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que el clima caluroso y húmedo tiene demasiados insectos, los cuales propagan enfermedades. La gente indígena está inmune a estos insectos porque están acostumbrados a estas enfermedades tropicales. Sin embargo, la gente que no está acostumbrada a estas enfermedades llega a matarlas. Y esto ha llevado a que, por ejemplo, mineros y taladores hayan llevado nuevas enfermedades típicas tropicales de los indígenas a otros países, casos de mosquitos que están contagiando enfermedades en zonas donde no existían estos mosquitos. Ejemplo de ello también son los numerosos indígenas que han muerto también de hepatitis B porque estos mineros y taladores también han llevado enfermedades a estos indígenas, tanto unos por otros. Seguimos con casos de estudio y vamos a continuar con el de los esquimales, o conocidos como los Inuit, algo que siempre nos ha llamado la atención desde pequeñito, cómo gente puede vivir en zonas tan frías, ¿no? ¿Cómo viven los esquimales? Pues los esquimales se encuentran en el círculo polar ártico, sobre todo en Canadá, Alaska y Groenlandia, y en el este de Rusia. Estas zonas tienen clima polar y la nieve cubre la mayoría de la Tierra todo el año. Un climograma de clima polar lo tienes aquí con temperaturas que llegan casi a los 20 grados bajo cero, algo más altas en verano, pero que no llegan ni a 5 grados y vuelven a ser muy bajas en invierno y tiene precipitaciones todo el año que en su mayoría caen en forma de nieve. Así que la agricultura en esta zona, la agricultura es imposible. La mayoría de los esquimales viven cerca de la costa y pueden viajar en barco, pescar y cazar mamíferos como ballenas y morsas. ¿Cómo viven los esquimales? Pues los esquimales viven en ciudades ya asentadas. Antiguamente vivían cazando y pescando, eran nómadas, pero la vida del esquimal ha cambiado mucho. Están asentados en ciudades ya y no son todos cazadores. A día de hoy también pues tienen puestos en el gobierno y demás. Además, tienen transporte moderno y motos de nieve para trasladarse de un lugar a otro. También tienen armas de caza modernas y llevan ropas modernas, ¿vale? Como por ejemplo pieles o ropa acondicionada para la nieve. Tienen restricciones en cuanto a los animales a cazar y en las ciudades hay tiendas donde la gente puede comprar verduras y otros productos que no son de la zona, pero sin embargo son
muy caros, ¿eh? A pesar de los cambios, las comunidades esquimales mantienen aún sus tradiciones. Por ejemplo, tienen mucho respeto por la tierra y los animales y nunca cazarán por diversión. Piensan que herir un animal trae mala suerte. Entre todo esto, ¿qué reto es al que se enfrentan los esquimales? Pues la supervivencia diaria es un reto para poder sobrevivir en esta zona. Pero además hay más influencia del resto del mundo, por lo que es más difícil mantener la cultura tradicional del esquimal. No hay muchos trabajos, por lo que la tasa de paro es muy alta en esta zona y mucha gente joven pues se marcha a buscar trabajo a otros lugares. El cambio climático hace que el hielo se descongele, por lo que la caza es cada vez mucho más difícil. Compañías energéticas quieren perforar para conseguir petróleo y algo que está también pues llevando mucha controversia en esta zona. Y si el Ártico sigue descongelándose, barcos comerciales de pesca llegarán a pescar, reduciendo así la cantidad de peces. Además, no sé si sabías, pero según la tradición esquimal, las personas, animales y objetos tienen almas para ellos. Y cuando alguien muere, piensan que su alma vive y lo que hacen es ponerle el nombre de la persona fallecida al nuevo bebé que nazca. Es una tradición en esta cultura. Seguimos ya con la última parte del esquema y el último caso de estudio. En este caso es Tokio. Tokio es la capital de Japón y tiene una de las áreas urbanas más grandes del mundo. Como bien sabes, es una isla. Este es su climograma. Como puedes apreciar, altas lluvias durante los meses de invierno y muy pocas en verano y una temperatura más o menos con poca oscilación térmica. Es un clima subtropical húmedo, con veranos calurosos y húmedos y veranos muy fríos. Sin embargo, Tokio está localizada cerca de los límites de las 3 placas tectónicas. En este caso, está en una llanura de la bahía de Tokio. 2 ríos recorren alrededor de Tokio, el Tama y el Arakawa. Aquí tienes imágenes de cómo es el medio natural de esta zona y lo que nos encontramos de separación de placas tectónicas en esta ciudad, que ya fue protagonista, ¿verdad?, tristemente, de aquel tsunami que vimos todos en las noticias. ¿Cómo vive la gente? Pues Tokio fue originalmente una pequeña ciudad de pescadores, llamada Edo, que creció como una ciudad importante hasta que en el siglo XIX se convirtió en la capital de Japón. Hoy día Tokio tiene una grandísima densidad de población con numerosos rascacielos. Es una zona comercial muy importante y centro cultural. Es un ejemplo de cómo se ha ido perdiendo lo que es el paisaje natural de esta zona, aunque también se conservan en algunas zonas de la ciudad. ¿Retos a los que se enfrenta Tokio? Pues se encuentra cerca de placas tectónicas y tiene muchísima actividad sísmica, teniendo varias experiencias de terremotos, como el que hemos dicho antes. En el 2011, el terremoto Tohoku provocó provocó un gran tsunami porque el terremoto fue de 9 grados de la escala Richter y tuvo un epicentro a unos 370 kilómetros de Tokio. El monte Fuji, además, está en esta isla y es un volcán muy activo, localizado a unos 100 kilómetros de Tokio, por lo que también se tienen que enfrentar a él en caso de que se ponga otra vez activo. Finalmente, tienes aquí unas palabras de glosario que tienes que buscar y recogerlas en tu libreta, que son cambio climático, deforestación, desarrollo sostenible, monzón, calentamiento global y limo, para que las recojas en tu libreta. Y espero que con toda esta explicación hayas aprendido un poco más del medio físico mundial y casos de estudio concretos para aprender más de la realidad en el mundo.